no entendí lo que era exhalar e inhalar, sino hasta ahorita al final, que se explica muy bien ahí, en cuanto a, habla de que no tenemos que tener un conocimiento, ni debemos de, dice que la Biblia lo que busca es la unicidad, o sea que la iglesia, su naturaleza de la Biblia es la unicidad. Por otro lado, tenemos que la palabra de Dios habla como la espada del Espíritu. Tenemos que ser iluminados, tenemos que ser redarguidos, tenemos que ser corregidos y tenemos que ser instruidos. O sea, son cuatro cosas que el hermano enfatiza, porque la palabra de Dios, de la palabra del Espíritu, lo que hace es de que va y combate al enemigo. El enemigo es espiritual. Entonces tiene que ser la palabra espíritu para que podamos combatir un enemigo espiritual. Entonces estos enemigos espirituales nos alejan, son huestes que se nos meten entre nuestras opiniones, entre nuestros pensamientos, en nuestro temperamento, entre nuestra vida natural. O sea que esto encaja con la cultura. Entonces, pero aquí lo enfatiza pues de esta forma, en forma individual, a cada uno de nosotros. Entonces, estas huestes, eso es lo que nos envuelven pues con estas opiniones que tenemos, que yo tengo mi opinión, otro hermano tiene otra opinión, yo otra. Son tres opiniones y no llegamos a ningún acuerdo, porque cada quien prevalece su opinión. En cuanto al pensamiento, yo tengo una forma de pensar, otro en otra, y no llegamos nunca a una unidad, a una unicidad. Entonces, las emociones, entonces dice que tenemos que tener la espada del espíritu para poder combatir a estas huestes. O sea que la palabra con espíritu dice que también es una palabra que combate como antibiótico. O sea que lo toma ahora como un antibiótico para que nosotros podamos entender y de esa manera pues uno va entendiendo un poco más fácil porque es práctico. Entonces el antibiótico espiritual dice que elimina las huestes, los virus del maligno, los va a combatir, pero tenemos que estar con la palabra que sale del aliento de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios es el aliento que nos va a ayudar a combatir. O sea que nosotros tenemos que, lo que nos han recomendado y nos sigue recomendando, que tenemos que adentrarnos en la palabra de Dios. Y habla por ahí de que no tenemos que leerla de una forma secular, sino que tenemos que tenerla y digamos con oración, leer la Biblia con oración para que podamos nosotros entenderla y que sea de espíritu. Porque en forma secular, dice, es como leer un libro así de literatura. Pues que, pues definitivamente no nos interesa adentrar, porque lo que dice el hombre, pues no tiene nada de más allá, pues de que el pensamiento que tenga. Pero la palabra es profunda, entonces enseñar, redarguir, corregir e instruir, estos cuatro aspectos que menciona ahí en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Entonces, ese dice que también hay que dar la palabra de Dios para quitar velos, no como un maestro, sino para quitar velos. Entonces, esta enseñanza nos ayuda y a nosotros mismos también, porque si yo estoy leyendo la Biblia, estoy orando la palabra de Dios, ¿qué pasa? Que me va a dar una visión. Entonces, vemos los errores, las transgresiones, las carencias y los pecados que tenemos. O sea que cuando tenemos esta visión, podemos vernos a nosotros mismos. No es para ver al prójimo, sino para que nosotros nos compenetremos de en qué estamos constituidos. Pues entonces cuando tenemos esta visión, vemos que tenemos muchos errores, transgredimos, tenemos grandes carencias, tenemos pecados. Entonces esto nos hace reflexionar. Entonces nos hace reflexionar para que nosotros se pueda corregir lo malo y restaurar lo bueno, lo que está bien. O sea que esta restauración de lo malo
para que sea correcto. O sea que después de las instrucciones de instruir en justicia es para poder instruir en justicia. Así llegamos a ser completos. O sea que tenemos un proceso para que nosotros podamos, al final, tengamos que pedir al Señor que nos dé una visión de cómo estamos. O sea que sería como un autoanálisis. ¿Cuál es mi situación? ¿Cómo estoy? ¿Cómo soy? Nosotros nos conocemos, pero decirle al Señor, Señor, sopésame, porque mira mi condición. Entonces, este conocimiento práctico del Dios triuno es el punto 4 que mencionó, que tiene que ser un conocimiento práctico para que nosotros podamos entender lo apropiado de lo que es la enseñanza. O sea que él hablaba ahí, que insistía en que un maestro, por tener su profesión o alguna profesión, no nos sirve para estar en esta escuela de la verdad, porque un maestro tiene una forma muy particular de enseñar en una escuela cuando son materias comunes. Él mencionaba matemáticas, mencionaba otras materias ahí que son propias de una escuela normal. Pero en este caso, esta escuela es para que sea el Espíritu de Dios, el Dios triuno sea impartido. Entonces él hablaba de una escuela y hablaba pues de lo que hemos estudiado antes, de la escuela de Tirano, donde él estuvo 2 años. Estuvo 2 años en la escuela, seguramente dice que era propietario Gamaliel también, que él estuvo a los pies de Gamaliel y a enseñar acerca de Dios. Entonces, estas escrituras son dadas por el aliento de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento dice que no hay que leerlo, vuelve a repetir en Efesios 6, 17 y 18, dice que debemos de leer la escritura con toda oración y petición. Entonces, para que el aliento de Dios llegue a nosotros. O sea que aquí es donde yo le digo que ahí sí entendí lo que era exhalar e inhalar, porque cuando el Señor exhala la palabra a través de la Biblia y nosotros la leemos y llega a nosotros, entonces estamos inhalando. Él exhala porque da la palabra, nosotros inhalamos porque nos llega esta palabra y se vuelve espíritu. Entonces, tenemos que tener este ejercicio de que el Señor exhala y nosotros inhalamos. O sea que este es una... De ahí, ¿qué más? Hasta ahí, hermanos. Hasta ahí logré capturarlo. Digamos, entendí pues lo que, pues de mi forma, de mi punto de vista, de mi opinión, es lo que dieron los hermanos. Amén, hermano. Nos habla acerca de un tiempo en la escuela de la verdad y lo que los maestros pues deben de saber con respecto a algunas situaciones particulares de la ciudad. Y me gustaba mucho cómo el hermano enfoca la palabra. La palabra, pues simplemente él dice que es la espada de Dios que va a aniquilar algo que está en contra de la ley y aún mismo Satanás. Pero esto me gustó mucho porque nos está hablando ahí de que más adelante dice el hermano que debemos de orar la palabra porque la palabra en sí podría llegar a ser una letra muerta si nosotros no la oramos, ¿verdad? Entonces, el final de esto es el espíritu. Quiere decir que lo que va a llegar a ser la espada es el espíritu de Dios. Y eso me gustó mucho, ¿verdad? Porque esto tiene mucho significado, porque si, digamos, el espíritu es la espada, eso quiere decir que es el espíritu el que va a aniquilar toda la muerte y va a aniquilar todas las cosas negativas en nosotros. Por eso es de que muchos cuando les pasa algo, inclusive creen que solamente poner una palabra ahí en la almohada o decir una palabra ya va a pasar algo, ¿verdad? Cuando en realidad no está el espíritu en la palabra. Entonces el hermano nos llevaba a que nosotros debemos tener la experiencia de contactar al Señor, de que la palabra llegue a ser realmente el espíritu, y eso me gustó mucho. Luego algo también que el hermano comparte más adelante es que pues prácticamente la palabra tiene algunas funciones y una de ellas es que es nuestro alimento,
¿verdad? Es la que nos nutre y esto debe llegar a ser algo para los jóvenes. Debe ser algo que los nutra realmente, que los satisfaga y de impartir a Dios mismo, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos una manera peculiar de hablar o sabemos algunas cosas en nuestro léxico, pero debemos de abandonar eso, debemos simplemente tener a Dios como nuestra constitución y debemos de hablar Dios mismo. Esta palabra debe ser Dios mismo hablado, ¿verdad? Y también una de las cosas que me gustó mucho y me impresionó, ¿verdad? Pero eso quiere decir que yo debo de venir a la palabra y debe de estar dentro de mí, ¿verdad? Porque la palabra no es separado de Dios, sino que la palabra es Dios mismo viniendo en el exhalar y en el inhalar. Entonces, en esa experiencia, el Señor llega a ser tan porque pues yo voy a inhalar a Dios mismo y cuando yo voy a, y luego cuando le he inhalado al Señor, pues voy a exhalar al Señor. Y esto me llama mucho la atención porque la experiencia que nosotros tenemos de la palabra, como decía el hermano Jorge, es muy corta, ¿verdad? Es muy corta nuestra experiencia y debemos de anhelar que nuestra experiencia sea muy profunda en el Señor, ¿verdad? De tal manera de que no solo seamos instruidos en la palabra, ni que los jóvenes sean instruidos en una palabra, sino que realmente Dios mismo llegue a ser la constitución de esos jóvenes. Quiere decir que cuando nosotros estemos dando esta palabra, prácticamente estamos dando mismo y este Dios es introducido. Es que hoy podamos, que el Señor tenga la manera de seguir adelante en su palabra. Nuestros conceptos deben determinar, debemos de abandonar todo nuestro léxico y nuestra forma de pensar, nuestras opiniones y debemos simplemente ir a la palabra en una actitud de que no sabemos nada, con un espíritu realmente pobre para aprender lo que el Señor nos quiere dar a conocer a través de esta palabra, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor que hoy podemos venir a la palabra, que esta palabra es maravillosa porque elimina todo lo negativo de nosotros, pero también en nuestra comida, también debe ser nuestro léxico. Esta palabra es Dios mismo, ¿verdad? Y Él es... Amén. Lo que se deciden, podemos solo comentar algunas cosas de esta lección muy interesante, muy iluminadora, y es que pues esta nos habla de, por lo menos lo que hemos llevado del bosquejo y lo poco de los extractos, tratan acerca del entendimiento apropiado que debemos tener de lo que es la enseñanza, ¿verdad? Y el hecho de recibir la palabra de Dios como su aliento, que esto es lo que produce estos que expresan completamente a Dios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que mencionaba este escrito es el asunto de la diferencia de enseñar acerca de que enseñar a, en el caso de Cristo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo hable acerca del hermano Jorge, por ejemplo, o que yo les presente a ustedes al hermano Jorge. Esa es un poco la diferencia de estos dos aspectos. Entonces, esto lo debemos nosotros aprender en el sentido de que si hemos de entrar en la palabra, está bien, ¿verdad? Con el afán no de conocer del Señor, sino conocer al Señor. Es diferente solo conocer de que conocer al Señor. Pero recordemos también que este libro está enfocado al tema de cultivar la siguiente generación. Por lo tanto, pues aunque esto es con respecto de la Escuela de la Verdad directamente, es una gran ayuda para el cuidado de los jóvenes en la iglesia y los que tenemos, y los que pueda que tengamos hijos jóvenes para poder cuidarlos a ellos, porque ellos necesitan recibir este alimento, ellos necesitan descubrir esta espada del espíritu, ellos necesitan descubrir que este antibiótico que los libere de los microbios para cuando vengan las pruebas sean saludables y fuertes. Pero esto se lo debe enseñar a alguien.
Entonces, esto que ellos deben aprender, también lo debemos aprender nosotros. En esto de la docencia, aunque no nos califica para ser maestros de una escuela de la verdad necesariamente, pero yo me he dado cuenta que no es solo impartir un conocimiento general que uno tenga. Realmente, si tengo que impartir un contenido o desarrollar una capacidad en un alumno, debo estudiar lo que voy a impartir. Entonces, por ejemplo, para que yo les pueda presentar a Dios tal cual, debo conocer al Señor. Entonces, lo que comentaba, por ejemplo, Marvin, el asunto de cómo entrar en la palabra para poder encontrar en ella este espíritu y vida. Y muy iluminador este asunto de qué es lo que es en realidad la espada, porque yo tenía esta idea, la espada es el versículo, la espada es la palabra que está escrita o la que pueda decir, pero en realidad las palabras son espíritu y vida, eso lleva otro significado, ¿verdad? Entonces, hay que armarnos, ¿verdad? De recibir esta arma, y esto es, en la palabra del Señor, en la Biblia, lograr recibir este espíritu y vida. Y también, pues, el asunto de el inhalar y exhalar. En la palabra está el exhalar de Dios. Exhalar es esto. Eso es exhalar. Recordemos que la misma Biblia dice que toda la escritura es dada por el aliento de Dios, es exhalada. Pero eso que es exhalado, ¿qué debemos hacer nosotros con esto? Inhalarlo. Cuando leemos la palabra con un espíritu ejercitado o con un espíritu pobre, como nos compartía el hermano Marvin, espíritu pobre significa venir sin la pretensión de que ya lo sabemos. Básicamente es venir como un alumno que no sabe nada cada vez que vamos a la palabra. No, sin decir, esto ya lo sé, esto ya lo leímos. No, como decía el hermano Marvin, borremos eso de nuestro léxico. Eso de que ya lo leí, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, ya lo vimos, pero no sabemos nada de cualquier forma. Pero cuando venimos a la palabra del Señor de esta manera, no pretendiendo que sepamos, sino aceptando que queremos recibir algo nuevo, inhalamos esto de Dios. Entonces, no solo sabemos acerca de Dios, pero lo podemos experimentar. Entonces podemos explicarle a estos jóvenes, porque lo que se necesita es que seamos nutridos, no solo nosotros, pero estos jóvenes, estos niños que vienen ahí atrás. Pero esto es importante mencionarlo. Permítanme, solo quiero bajar esto un poco. Entonces, el asunto también, ¿cómo se llama? El asunto, quiero ver qué otra cosa. Miren estos detalles, por ejemplo, el tipo de enemigos. Dice, los enemigos, los gobernadores de este mundo, estas huestes espirituales y de maldad en las regiones celestes, estos están queriendo atacar con ideas y pensamientos. Y nosotros dentro, dice que tenemos que llegar a darnos cuenta de que nuestras opiniones, pensamientos, temperamento, lo que nos compartía el hermano Jorge, y vida natural, incluso nuestros puntos de vista, son usados por las potestades de las tinieblas para dañar la vida del cuerpo. Entonces, para que nosotros lo identifiquemos, pero especialmente los jóvenes también lo puedan identificar, todo esto urge que lo aprendamos, pero que lo transmitamos. Urge que lo conozcamos, que lo disfrutemos, que lo conozcamos a Él, para que nosotros le presentemos a los jóvenes a este Dios, ¿verdad? Todo esto, esta palabra recibida así, es lo que nos puede redarguir. Redarguir es que, digámoslo de una manera, que me dé cuenta de mi situación. Esto solo lo hace el Espíritu. Nosotros podemos intentar convencer a alguien, pero si el Espíritu de Dios no lo toca o la toca a esta persona que está escuchando, nunca va a experimentar este redarguir. El redarguir es darse cuenta a uno mismo. También esta lección habla acerca de lo que es otra cosa que debemos experimentar, pero experimentar para transmitir, ¿verdad? Recibir para enseñar.
especialmente a los jóvenes, ¿verdad? Pero aplica para todos, pero es muy necesario con estos jóvenes. El quitar velos, quitar velos, quitar velos, que es, por ejemplo, cuando uno se levanta en la mañana y tiene algún problema con sus lagrimales y no ve uno nada, con un ojo o ve borroso, tiene que limpiarse uno el ojo y ya ve. En el caso mío que uso estas cosas, las tengo que limpiar constantemente porque resulta que me las estoy subiendo y los toco con los dedos. Entonces parece que tengo algo que opaca mi visión. Entonces, muchas veces nosotros no vemos las consecuencias de nuestros actos. ¿Qué necesitamos? Que nos quiten los velos. ¿Qué quita los velos? La palabra de Dios dada como espada. Eso quita velos. Entonces, como les digo, primero tenemos que recibir, experimentar, conocer, pero esto es para enseñar, para transmitir, y es importante mantener ese ciclo. Recibo, aprendo, discierno, disfruto y transmito, enseño, explico. Esto es por eso habla este asunto de la escuela. Mencionó que otra cosa podemos mencionar aquí. No sé si hermano Mario quiere mencionar algo a estas alturas, o hermana Elena. Todavía no. Amén. Ah, sí, adelante. Amén, hermano. La verdad que esta palabra ya me acuerdo un poquito que la medio habíamos visto antes, pero como decía Marvin, ¿verdad? Nosotros no debemos de tener opiniones que ya lo sabemos todo, sino que el Señor nos está enseñando cada día más, ¿verdad? Entonces me gusta mucho esta palabra, como dice ahí, ¿verdad? No tomarla, dice, como decía el hermano ahí, como un periódico, una revista o algo así, sino que nosotros debemos de tomarla para nuestra vida, ¿verdad? Satanás va a venir, dice, a poner en nuestra vida emociones, pensamientos no adecuados, ¿verdad? Que ya lo sabemos todo, pero la realidad es que Dios no quiere nada de eso. Él quiere matar todo eso que en nosotros. Dice aquí, el hermano dice algo como microbios, ¿verdad? Que originan enfermedades en el cuerpo. Y esa es la realidad, ¿verdad? Que las enfermedades pues son microbios que dañan nuestro cuerpo. Y así nosotros muchas veces dañar al cuerpo, ¿verdad? Con nuestras formas de a veces de expresarnos o tal vez de compartir la palabra, ¿verdad? Que queremos llegar a saberlo todo y no sabemos nada, ¿verdad? Nosotros debemos de llegar ante el Señor como que no sabemos nada y ser llenos de Él, ¿verdad? Me gusta mucho toda esta palabra, ¿verdad? Porque no se me quedó todo, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios porque me gustó mucho también donde dice el hermano que no debemos de enseñar a Dios, sino, como dice él, vivir algo así a Dios. Me gusta porque la verdad que cuando a veces leemos, yo sentí ahorita muy larga estas palabras, estas lecciones que hemos estado de Mateo, Lucas y todo muy largo, porque me gustó mucho una señorita que dice que ella agarra la palabra y la hace como que ella como le dijera, la practica, no agarra un versículo y ella practica ese versículo. O quiere decir que nosotros debemos de agarrar la palabra como la espada, ¿verdad? Para poderla practicar en nuestra vida, ¿verdad? Porque la realidad que estamos llenos de muchas cosas, Satanás es muy astuto y actúa sobre nosotros, ¿verdad? Él nos mete tantas cosas, ¿verdad? Pero por eso es la palabra, ¿verdad? La palabra debe ser espíritu, ¿verdad? Que mata, ¿verdad? Para darnos vida, ¿verdad? Y entonces me gusta también sobre lo del aliento, ¿verdad? De veras que cuando nosotros inhalamos, pues es que es rico. Cuando yo a veces agarro un versículo y lo vuelvo y me regreso y lo vuelvo a repetir, lo regreso y lo vuelvo, pero siento como que eso está llenando mi ser, estoy siendo una con el Señor. Y eso me ha llenado bastante. A veces tal vez no podemos poner a leer todos los versículos que a última hora no entendimos nada, pero cuando lo agarramos con la palabra, como el espíritu, ¿verdad? El espíritu que viene a llenar, ¿verdad? Me gustó bastante esta lección que
que tienen ustedes aquí en este libro, porque la verdad es que lo alienta a uno, ¿verdad? La palabra dice que sale a la boca es del Dios, del Dios verdadero. Y eso me gusta bastante porque Él es nuestro alimento, ¿verdad? Yo sé que estamos rodeados de huestes, ¿verdad? Que no nos dejan, ¿verdad? Nos meten pensamientos, o a veces decimos cosas que no son, o a veces juzgamos, o a veces hablamos del hermano. En fin, no más bien daño, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Satanás ha venido a llenar todo esto en nuestra mente, en nuestra boca, ¿verdad? Pero alabo al Señor porque el Señor quiere, ¿verdad? Matar todo eso, lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Para poderlo ver a Él, la realidad de Él, ¿verdad? Ver quién es Él, ¿verdad? Y poder no solo compartirlo, ¿verdad? Sino vivirlo con los santos. Y esto es algo saludable para nuestras vidas, ¿verdad? Y yo le doy gracias al Señor por este mensaje, pues, porque he visto bastante. ¿Verdad? Yo me acuerdo que habíamos visto un poquito la vez pasada, no me acuerdo en qué libro, pero medio allá lejos me acuerdo, pero es rico porque volvemos a volverlo a tomar para nuestra vida, ¿va? Y como decía Marvin, ¿verdad? No sabiendo nada, ¿verdad? Porque la realidad es que no sabemos nada, porque ni lo practicamos, se nos olvida, lo leímos y ya después estamos haciendo otra vez lo mismo, ¿verdad? Pero alabado sea el Señor porque Él quiere, ¿verdad? Nos ama tanto que Él da la palabra para nuestra propia vida, ¿verdad? Él quiere que lo exhalemos y lo inhalemos. Qué maravilloso es esto, hermano. Amén. Amén. Amén, hermana. Muy bien. Pues tenemos unos pocos minutos. Hermana Elena, no sé si quiere compartirnos algo usted. Muy bien, sigamos adelante. Nada más en los pocos minutos que nos quedan. Dice, por ejemplo, esta letra D que tenemos aquí en pantalla. La palabra que sale de la boca de Dios es nuestro verdadero alimento, lo que indica que la Biblia no solo imparte vida, que es tan necesario, sino que nutre. Cuando enseñamos la Biblia a otros, debemos nutrirlos. Aquí mucho el énfasis es en recibir y enseñar, ¿verdad? Especialmente porque esto está orientado al tema de la Escuela de la Verdad, pero no olvidemos que la Escuela de la Verdad es una vez al año nada más y esta vez fue virtual, sino que a los jóvenes a veces tenemos acceso a ellos durante toda la semana, durante todo el año, por lo menos una vez por semana, si estamos en alguna reunión, pero es bien importante recordar este principio latente, ¿verdad? No enseñar acerca de Dios, sino a Dios mismo, ¿verdad? Esto es diferente. La hermana Paula nos compartió mucho sobre agarrar un versículo, repetirlo, disfrutarlo mucho tiempo, eso hace que podamos experimentar y recibir algo en esta palabra. Pero ahora, también esto podemos enseñárselo a otros, compartirles a otros. Por ejemplo, mire fulanito, mire fulanita, este versículo habla de esto y de esto y de esto y de esto, ¿verdad? Esto se puede llegar, ahí recibió una revelación, una experiencia y la puede transmitir a otros. No solo transmitir esto como un testimonio, sino si la persona está abierta, le podemos explicar y compartir cómo llegó usted a eso, cómo llegó usted a esa iluminación, a que ese velo se quitara, o también cuando le explicamos a alguien algo, ¿verdad? Entonces, recordemos este asunto. Aquí en otro asunto que menciona es que cuando experimentamos la Biblia de esta manera, la Biblia dice aquí que es útil en 4 aspectos al menos: en enseñar, en redarguir, en corregir y también en instruir. Cuando enseñamos es como cuando recibimos un mensaje. Si alguien está abierto suficientemente para escuchar algo que le podamos compartir, podemos explicar una verdad. Este fin de semana recibimos una infusión de la verdad muy intensa. Era algo bien fuerte, que tenía que ver con la edificación intrínseca de la iglesia. Entonces, los hermanos nos estaban explicando, compartiendo lo que ellos han visto de esta palabra y puede que hayamos recibido
pues una parte de la visión que ellos transmitieron, otra parte o una pequeña parte, pero una porción recibimos. Eso es como cuando se le quita a uno un velo. Eso es lo que le quita un velo. Aquí dice, revelar es quitar los velos, ¿verdad? Cuando enseñamos a los jóvenes, debemos quitarles un velo a fin de que puedan ver algo del Dios triuno. Enseñar equivale a quitar el velo. Entonces, ir a una escuela de la verdad es con ese objetivo. Y esto también algo que nos habla acerca de lo que tiene que suceder cuando se juntan los jóvenes. Cuando se juntan los jóvenes, debe ser esto un espacio, una oportunidad para que ellos reciban una revelación y algún velo les sea quitado. Amén. Voy a parar aquí. Estamos aquí arriba. Sí, hermano.